Hola, te invito a ver este video que hicimos con el profe García acerca de una tarjeta de presentación con normas para el diseño y ensamble electrónico. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a este canal o activar las notificaciones. En el video de hoy vamos a ver cómo se diseñó esta tarjeta, que además de servir de tarjeta de presentación, va a tener algunas de las normas IPC para el montaje de componentes SMD de montaje superficial. Nos lo va a explicar el ingeniero Andrés Laverde, que es experto en normas IPC. Vamos con el video. Ya me llegaron los PCBs directamente de PCBWay. Los mandamos a hacer hace una semana. A través de DHL llega muy rápido. Y aquí están los impresos. Vea, tarjetas de presentación. Perfectas. Si usted entrega una tarjeta de estas, nadie se va a olvidar que usted es electrónico o que brinda servicios de ingeniería electrónica. Veamos primero cómo se mandan a hacer a PCBWay. Entramos por cotizar a la página www.pcbway.es. Escogemos que sean 10 impresos de 2 capas. Le bajamos el grosor a 1 milímetro para que no queden tan gruesas. La baquelita queremos que sea blanca. Serigrafía negra le dejamos así. Si queremos le dejamos sin plomo. Y vamos a calcular el carrito. Aquí añadimos nuestro archivo Gerber, el que nos haya generado el programa de diseño, y enviamos el pedido ahora. Ahí se va a gastar un par de minutos mientras lo revisan. Pagamos y quedamos listos para que nos llegue nuestros PCB. Hola, profe. Gracias por volverme a invitar a su canal y por tener la posibilidad de seguir profundizando en estos temas de normas para electrónica con sus estudiantes. Para hacer la tarjeta de presentación, lo primero que hicimos fue colocar las unidades en milímetros. Y una vez que teníamos las unidades en milímetros, colocamos las unidades en pulgadas. 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas. Haciendo especial énfasis, ¿sí?, a las fracciones de pulgada. En fracciones de 10, 0.1 pulgada, 0.2 y así en intervalos. O su equivalente a 100 milipulgadas, 500 milipulgadas. ¿Por qué? Digamos que, pues en mi experiencia, he notado que se cuesta mucho entender las unidades de pulgadas o hacer su relación con los milímetros. Entonces, pues para facilitar eso, colocamos esta regla. Entonces, simplemente va a ser para el estudiante muy sencillo identificar que tenemos aquí 1 pulgada, ¿sí? Y que la pulgada pues equivale a 2 centímetros y medio, en realidad un poquito más, 25.4 milímetros. Y asimismo sus fracciones. Entonces, media pulgada pues equivale más o menos aquí a 12.7 milímetros, ¿sí? Y las fracciones, digamos, de pulgada, que están divididas en fracciones de 10, entonces pues cada fracción de 10 pulgadas, perdón, de 0.1 pulgadas, equivaldrá más o menos a 2.54 milímetros. Y esto con su correspondencia en sistema de mils, o sea, milipulgadas, donde un mil es la milésima parte de la pulgada. Entonces aquí tenemos 0.1 pulgadas, o sea, 100 mils, 0.2 pulgadas, 200 mils, o 0 media pulgada igual a 500 mils. Una vez colocadas las unidades en milímetros y en pulgadas, lo siguiente que quisimos trabajar es el ancho de pista versus la corriente, un tema, digamos, muy recurrente en el diseño electrónico y de PCBs. Entonces, el ancho de pista de una pista o track o camino está determinado por la corriente que va a pasar por ahí. Aquí quisimos colocar pues las equivalencias de milímetros a mils, así que 0.2 mils equivalen a 0.2 milímetros equivalen a 8 mils. Esto pues digamos para facilitar la asociación, digamos en el momento de rutear o diseñar un PCB y poder identificar fácilmente las unidades y pasar de un ancho de pista a otro en unidades de milímetros o pulgadas sin problema. Con respecto a la corriente que puede soportar una pista, pues las normas dicen, por ejemplo, que una pista de 0.2 milímetros puede soportar fácilmente 1 amperio y según pruebas y recomendaciones de expertos. Yo pues en mi experiencia sugiero trabajar un poquito con más holgura. Es decir, yo para mis diseños utilizo pistas de 0.2 milímetros para manejar corrientes de máximo 300 miliamperios. Y ya para 1 amperio yo utilizo pistas más o menos de 0.75 milímetros, o sea 300 mils. ¿Esto para qué? A pesar de las normas y las pruebas de expertos, yo prefiero trabajar
por encima de la norma con más holgura para tener o aplicar conceptos, digamos, de robustez, ¿sí? Y de fiabilidad y tener, digamos, menos efecto resistivo, inclusive inductivo parásito. Ahora, hablemos de la distancia entre pistas con respecto al voltaje. Resulta que la distancia entre dos pistas está determinada por el voltaje que van a manejar las pistas, pero no solamente también por eso, sino por la naturaleza eléctrica de la pista. Es decir, si la pista es DC o AC, si tiene problemas de ruido o emisión electromagnética, ¿sí? Y también depende de la altura a la que se encuentra en la tarjeta o el ensamble y si va a estar protegido o no con antisolder o recubrimientos conformados. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una pista de 0.2 milímetros que equivale a 8 mils y esa pista a su vez está separada a 0.2 milímetros de su compañera, o sea, el mismo ancho, pero aquí tenemos un ejemplo de una distancia de 2 veces el ancho, o sea, 0.4 milímetros, 16 mils, 3 veces 0.6 milímetros, 4 veces 0.8 milímetros o 5 veces 5 anchos de la pista, o sea 0.1 milímetro. Y pues aquí tenemos la comparación entre la distancia entre la pista con respecto a la otra a 0.2 milímetros y 5 veces su ancho de pista mostrado en la separación, o sea 5 veces el ancho con respecto a su compañera, o sea 1 milímetro. Lo siguiente que hicimos colocar en la tarjeta son los componentes de montaje superficial y su comparativa, llamados componentes SMD, Surface Mount Devices o SMT. Y quisimos colocarlos con su código, ya sea en milímetros o en pulgadas. Entonces, por ejemplo, el componente de montaje superficial 0402 equivale su código o identificación a 1005. El 0603 equivale a 1608. El 0805 equivale a 2012 y el 1206 a 3216 y el 1210 a 3225. ¿Esto qué significa? Este código, ya sea en pulgadas o en milímetros, representa el tamaño del componente. Y esto se ve mejor en 3D. Entonces aquí tenemos que este componente, por ejemplo, va a tener un tamaño de 0.4 pulgadas de largo por 0.2 pulgadas de ancho. O su equivalente, 1 milímetro de largo por medio milímetro de ancho. El siguiente componente, por ejemplo, 60 mils de largo por 30 mils de ancho o 1.6 milímetros por 0.8 milímetros, su aproximación. Digamos que estos componentes son pequeños, requieren experiencia y herramientas para poder ensamblarlos y manipularlos, así que se recomienda trabajar pues con componentes un poquito más grandes como 0805, 1206 o 1210. Esto lo hicimos porque siempre pasa que cuando estamos trabajando en diseño se confunden mucho las unidades, ¿sí? Estamos acostumbrados a trabajar en pulgadas, que es como usualmente se consiguen los componentes o se compran, y por tanto es difícil asociar, digamos, ese tamaño en pulgadas con respecto a su tamaño o a su forma física en milímetros. Ahora vamos a revisar los componentes through-hole o de inserción. Aquí podemos ver un componente de montaje through-hole, deep o montaje convencional. Y podemos ver que, pues según la norma, este componente debería tener una marca de polaridad, no solamente en el cuerpo, ¿sí? Una muesquita, sino un puntico, sino también en el pin del componente. Esto para identificar fácilmente su pin número 1 y que este pin número 1 pues, se puede identificar después de ensamblar el componente. Aquí podemos ver la polaridad. También otro aspecto importante es el pitch. El pitch es el paso o la distancia que hay entre centro de pin y pin de un componente de montaje through-hole o de inserción. Recordemos, o hueco pasante. Recordemos que esta distancia es de 2.54 milímetros, lo que equivale a 100 mils o a 0.1 pulgadas. Esto es muy importante porque esa es la distancia estándar que también tiene un protoboard en el cual podemos insertar ese componente, esa tecnología convencional para trabajar con ella. Muchas veces pues no se tiene claro el pitch y a veces se equivoca o se aproxima o se cometen errores y pues no se puede ensamblar el componente. Y por último, en la última parte, digamos, de la cara de arriba de la tarjeta, quisimos colocar también los componentes recomendados para los elementos más usados de montaje through-hole o de inserción. ¿Y cómo lo hicimos? Pues entonces digamos que colocamos varios elementos que pueden ayudar a facilitar no solamente el diseño, sino el ensamble. Por ejemplo,
colocamos acá de una huella las marcas de polaridad recomendadas, ¿sí? En este caso, para un diodo, pues es importante colocar el ánodo, ¿sí? O el cátodo, no solamente como una marca de la eléctrica A o la letra K, sino también la marca, una rayita en la parte del cátodo. O también es importante colocar pues el positivo o un puntico. También quisimos colocar eh, los, el tamaño del pad y el hueco recomendado. Aunque la norma no hace esto, ahora ya que acabamos la parte de arriba o la capa top, vamos a ir a la capa de abajo o la capa bottom.